Politic y ahora estamos en comunicación con Daniel Germanos, abogado de Pablo Moyano. Vamos a estar tocando un poco del tema, bueno, el presente legal. Perdón, nada que ver, pido disculpas. No, de justamente esta movilización en la Corte Suprema del 1 de febrero. ¿Cómo estás, Daniel? Lucas Álvarez te saluda. Lucas, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, esta marcha es importante resaltarlo. Tenía como principal fundamento tratar de despolitizar, es un intento de despolitización de la justicia. Ujú. Es decir, el Poder Judicial indispensablemente necesita ser imparcial al resolver. Esa es la imagen que tenemos de la figura de la justicia, ¿no es cierto?, los ojos vendados, parte sin tener en cuenta ni la condición social, ni económica, y mucho menos política. En los últimos años la influencia de la política ha quedado muy evidenciada en numerosas oportunidades, porque además ocurrían dos cosas. Primero, los propios discursos del expresidente Macri, que decía que había 500 dirigentes que debían irse al espacio; Carrió, que decía que Moyano tenía que desaparecer como Jimmy Hoffa; e infinidad de declaraciones más de otros dirigentes, algunos importantes, otros menores, pero que permanentemente fogoneaban sobre la necesidad de que estuvieran presos dirigentes opositores, especialmente gremialistas. Ujú. Y esto no solamente se escuchaba en la boca de los políticos, sino en algunos medios de prensa muy fuertemente vinculados al poder económico que sostenía el presidente Macri. Entonces, esta movilización de ayer tenía esta finalidad, porque quiero recordar, porque por supuesto esto no es algo tan público, que esta movilización empezó a imaginarse, idearse allá por noviembre del año pasado, por una entidad a la que pertenezco que se llama Abogados Solidarios. Y desde allí pensábamos replicar algo parecido a las marchas que habíamos hecho en favor de Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores, Ujú. que fueron hechas casi un 100% por abogados y algún sector social que acompañó, pero el 90% de la marcha éramos colegas de distintos colegios de abogados. En esta oportunidad pensábamos que iba a ser algo parecido, hasta que el 27 de diciembre apareció el video de la denuncia de Cristina Camaño. Y esto le dio un giro inesperado a esta movilización, porque empezaban a adherirse entidades de derechos humanos, creo que todas, Ujú. todos los gremios. Empezó a tomar un color popular muy fuerte. Y bueno, ayer quedó demostrado este entusiasmo, que a lo mejor se vio empañado por algunas internas, como suele pasar cuando hay grupos muy heterogéneos. No es lo mismo una marcha convocada por una dirigencia determinada que por Claro. una dirigencia plural, ¿no? Y esto creo que también le generó a la marcha una menor presencia, porque ante las disidencias algunos tragan saliva, Ujú. ¿no? Y van igual y otros se enojan. Esto pasa como en la familia, ¿no? No vamos al cumpleaños de Pepe porque tal cosa, y bueno, pasa en las familias también. Creo que la marcha pudo haber sido mucho más numerosa, no obstante así el número que da la policía, que es bastante mezquino, de 30.000 personas, nosotros calculábamos cerca de 50.000, es un número apreciable para tenerlo muy en cuenta. Pero nosotros, después del 27 de diciembre, imaginábamos muchísimo más, porque cuando uno iba a las redes sociales veía un interés mucho más alto que el del 21F en el 2018, y esa marcha tuvo más de 400.000 Ujú. presentes. Entonces, evidentemente algo pasó que le restó público. Por supuesto que no estoy sumando lo que pasó en el interior, porque sé que en algunas ciudades como Rosario fue muy fuerte la marcha, pero no tengo los datos, no los tengo. Pero es verdad que la marcha 21F estaba concentrada en la ciudad de Buenos Aires, y la del 1F, en cambio, era
más federal. Ujú. Y un poco qué se dice contra este discurso, ¿no? Por ahí más de la oposición, de que esta marcha es una marcha contra la justicia, porque se presentó mucho de esa forma también. Un poco cómo se combate a ese discurso. Bueno, primero ya aclaramos que no es una marcha contra la justicia, sino en pos de una justicia independiente. Ujú. Pero para aquellos que se horrorizan porque se hizo una marcha que podría haber tenido algún guiño del oficialismo, hay que decir lo siguiente: cuando hubo marchas contra el Poder Ejecutivo, las organizaba directamente Cambiemos, o las marchas antivacunas, y nadie decía que era golpismo ir a marchar. Eh, no sé por qué en la mente de la gente está la idea de que el Poder Judicial es algo intocado, es como una cosa sagrada. No lo es. Es un poder más del Estado, que se diferencia de los demás porque no son elegidos por voto directo de los ciudadanos, sino por el Senado, propuesta del Ejecutivo, pero es un poder más del Estado. Y uno tiene todo el derecho del mundo, así como protesta contra la policía, protesta contra los médicos, protesta contra una obra social, tiene todo el derecho del mundo de protestar contra los jueces. ¿Por qué no va a protestar contra los jueces? Esto es una pregunta que yo le hago al público. Ujú. ¿Cuál es la razón? ¿De dónde surge el derecho de peticionar a las autoridades, que es esto que se ejerció ayer? No tiene reservas en la Constitución. Lo que tiene que hacer es en un marco, obviamente, sin violencia, pero ponerse, marchar con pancartas o hacer discursos, pedir, en definitiva, es eso. Pedir justicia es una cosa más antigua de la humanidad, y la justicia, ¿a quién se le pide? Al que la ejerce. La ejercen en Argentina los jueces. Si Ujú. estuviésemos en épocas del virreinato, se le pediríamos al virrey que ejerza justicia. Pero bueno, yo realmente, cuando escucho a algunos constitucionalistas o colegios de abogados o la Federación Argentina de Colegios de Abogados diciendo que esta marcha era de gravedad institucional, realmente no sé dónde tienen la cabeza, porque eso no está en ninguna ley, esta prohibición de marchar, y lo que no está en la ley, no está en la Constitución. Lo que no está prohibido está permitido. Es un Ujú. principio residual de la ciudadanía, a favor de la ciudadanía. Ujú. Y quería consultar también, Daniel, cuál es un poco el objetivo central, ¿no?, de la marcha, por así decirlo. Habíamos hablado en la previa, ¿no?, con varias organizaciones de derechos humanos sobre la posibilidad, ¿no?, de que a raíz de esta marcha se dieran cambios y en qué temporalidad, ¿no?, esperarlos, si a corto plazo, a largo. Y muchos coincidan en que con esto, más allá de que también ha habido marchas contra la Corte Suprema y demás integrantes, es también un poco sentar un precedente para un inicio en un camino para la renovación de la justicia y de la Corte Suprema. ¿Coincide con estos pensamientos o cree que es más Sí, bien algo de yo creo que acción? esto va a tener como mínimo dos etapas. Ujú. La etapa ideal, que es la de una reforma judicial que comprenda también cambios legislativos, cambio de magistrados en la Corte, una renovación, porque así como la gente dice, ¿cómo va a estar un intendente 10 años, 12 años en el poder? Bueno, también podemos decir lo mismo. ¿Por qué alguien de la Corte va a estar tanto tiempo? ¿Por qué tiene que morir sentado en el cargo? Si Argentina algo que tiene es jurista. Realmente tenemos unas grandes escuelas de derecho. La mayoría de los juristas latinoamericanos se han formado en nuestro país. Entonces, pero eso va a pasar mucho tiempo. Por supuesto que se va a lograr, seguramente se va a lograr, pero va a pasar mucho tiempo. La marcha esta busca un resultado más inmediato. Eso llamó la atención para que se reflexione, como cuando uno lo llama un amigo, un familiar, para decirle, ya, te estás equivocando. Entonces, por eso es que la marcha inicial era de abogados, porque nosotros nos vemos con los jueces y los fiscales todos los días. Yo tengo 42 años largos de ejercicio de la profesión. Ujú. Entonces, la idea era, en forma pública, decirles, señores, dense cuenta, aparte de lo que decimos en los escritos, que es mucho más duro que lo que ustedes pueden escuchar en un discurso, mucho más duro. Muchachos, están haciendo causas que no tienen pruebas, y donde hay pruebas no las usan. Dice que la AFI la manejaban 4 vigilantes cuenta propista, un disparate.
que manejaron un presupuesto de 7.000 millones de pesos. O sea que los policías de la reta ganaban tanta plata que tenían ahorrado 7.000 millones de pesos para gastar en cámaras, en teléfonos encriptados, en seguimiento, en vehículos, en cableados de cárceles. No pueden decir esas pelotudeces. Son pelotudeces, es ofensivo que le digan eso, en un fallo judicial. No estamos diciendo, debe ser pavada, muchachos, hagan lo que tienen que hacer. Básense en derecho, básense en pruebas. ¿Cómo se pudo aprobar la doctrina Irursum? De decir que porque alguien estuvo en el poder tiene que quedar preso. Y cuando asume el gobierno de Fernández, por las dudas de que se procese y se quiera meter preso a alguien de Cambiemos, derogan la doctrina Irursum. No, la doctrina Irursum no es un error. Está evidentemente manipulado. Entonces lo que estamos diciendo a estos manipulados es déjense de joder. Perdón por la expresión, ¿eh? No pasa nada. Cambien, porque está mal lo que están haciendo. Pero esto además, cualquiera de los escritos que ustedes pueden ver en las causas del lawfare, sin más lejos los míos, en la causa de Moyano, no digo que estén al borde del insulto. Desde el punto de vista legal, son gritos e insultos poderosos, porque violan la ley de un modo flagrante. Y quien viola la ley es un malversador, es un delincuente que viola la ley. Entonces no nos insultamos, nos tratamos de delincuentes en los escritos judiciales. En los escritos judiciales, y con nombre y apellido. Yo le he dicho delincuente a Contegrán, le he dicho en los escritos judiciales, le he dicho a Escalera delincuente, al fiscal Escalera. Y Carsolio dijo además que los delincuentes de la AFI fueron a presionar a él y a su esposa para que metiera preso a Pablo Moyano. Entonces estamos diciendo a los jueces, no se hagan, no giren, no miren para otro lado. Entonces lo que estamos haciendo es una reacción interna, es un cambio endógeno. Esto estamos esperando. Y más allá de la movilización popular y todas las expresiones que se pueden hacer en el campo de la opinión pública y en buscar transformar la sociedad desde ese punto, también un poco para que los oyentes entiendan cómo se designan, ¿no?, justamente los integrantes, en este caso, de la Corte Suprema, porque se ha escuchado hablar mucho de que Macri los elegía a dedo. ¿Cómo se hace para impulsar este cambio ya desde el mismo poder y la designación? Prácticamente hoy por hoy es imposible, por eso es que hablamos de que den un paso al costado, que ayuden a la pacificación, porque no están los números, es como lo que pasa con el acuerdo con el fondo, como pasó con el presupuesto, es decir, la democracia, como es algo que se ejerce a través de mayorías, a veces las mayorías no coinciden con el pensamiento. ¿Hola? Hola, sí. Sí, a veces la mayoría no coincide con el pensamiento general, pero bueno, todo sistema tiene sus defectos y este es uno que tiene la democracia, que obviamente no es un sistema de gobierno perfecto porque no puede responder a todas las necesidades puntuales, ¿no? Pero por eso creo que la marcha persigue un efecto inmediato que es un reacomodamiento de los juzgadores. Claro. Que se olviden del interés de Marcos Peña, de Caputo, de Pepín, que celebró un año en Uruguay, de turista. Es decir, que piensen realmente en los que están mal presos, en los que están mal procesados, y que piensen en los que tienen que estar procesados y en los que tienen que estar presos. Acá ha habido delitos cometidos por miembros del Estado, utilizando fondos del Estado, en bandas organizadas por los tres poderes, más medios periodísticos hegemónicos, más empresarios que lucraron con este tipo de actividades. Entonces, esto no va más. Esto tiene que corregirse. Te agradecemos, Daniel, por estos minutos y veremos cómo va continuando todo a raíz de esta marcha que hubo. Pasó solamente un día, ya veremos cómo va avanzando todas las repercusiones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Ahí hablábamos con el abogado de Pablo Moyano, Daniel Germanos.